Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a poner el dedo en la llaga de un vídeo que he visto por las redes de un musulmán latinoamericano que usa YouTube para promover el Islam. En su vídeo, este musulmán hace lo que muchos otros musulmanes hacen: decir que el Islam es la religión verdadera porque el Corán anticipa la ciencia y confirma verdades científicas que no se podían saber en el momento en el que fue escrito. El problema de eso es que no es verdad. Verás, muchos musulmanes intentan convencer al mundo de que el Corán es una fuente de información veraz en lo que concierne al universo y a la biología. Pero cuando uno mira bien lo que el Corán dice, se puede dar cuenta de que bajo la alfombra se esconden muchos residuos tóxicos. Mira el fragmento del siguiente vídeo que voy a analizar para saber bien de lo que hablo. No obstante, tenemos que mencionar que anterior al advenimiento del Corán había una cantidad de supersticiones y de idolatría en la península arábiga. Dios es quien elevó los cielos sin pilares visibles. Nos lo dice en el Corán en el capítulo 13, verso 2. Este verso del Corán elimina la creencia antigua de que el cielo se sostenía por las montañas. Bien, ya has visto el tema del vídeo. Corán capítulo 13, versículo 2 corrige el falso mito de que las montañas son las que sostienen arriba el cielo. Pero voy a darte dos razones que te van a dejar claro que Corán capítulo 13 versículo 2 no es una fuente de fiar en lo que a ciencia se refiere, y vas a ver cómo el autor de dicho versículo desconocía mucho sobre el cielo y sobre las montañas. Primera razón: el propio versículo se autocondena. El cielo no es un objeto físico, por lo tanto no tiene ningún sentido decir que Dios elevó el cielo. Esta idea de un cielo físico también aparece en Corán capítulo 2 versículo 22, que dice: «Oh hombres, adorad a vuestro Señor que os ha creado a vosotros y a vuestros antepasados para que lleguéis a ser piadosos, que convirtió la tierra en lecho para vosotros y los cielos en techo, e hizo que cayera agua de las nubes y de ese modo hizo crecer frutos para vuestro sustento. No pongáis pues a nadie a la altura de Alá, puesto que ya sabéis». Como puedes ver, el cielo está descrito como techo sólido. Y es más, este mismo texto dice que la tierra es plana, porque lo describe como una cama o una alfombra. Voy a otro texto, Corán capítulo 22 versículo 65, que dice así: «¿No ves que Alá ha sujetado a vuestro servicio lo que hay en la tierra, así como las naves que navegan siguiendo su orden? Sostiene el cielo para que no se desplome sobre la tierra, si no es con su permiso. En verdad, Alá es con los hombres manso, misericordioso». Aquí puedes ver lo mismo. El cielo es algo sólido que puede caer a la tierra. Seguro que además de esto captas más cosas que el texto implica y que son científicamente incorrectas. Y el último texto que quiero destacar sobre un cielo como algo sólido está en Corán capítulo 50 versículo 6, que dice: «¿No ven el cielo que tienen encima? ¿Cómo lo hemos edificado y engalanado y no se ha agrietado?». Bien, como puedes ver, el texto asume que el cielo puede agrietarse, pero eso solo pasa con los cuerpos sólidos. Y ahora voy a la segunda razón. Como has podido ver antes, el narrador del vídeo que analizo dice que Corán capítulo 13 versículo 2 corrige la falsa idea de que el cielo está sostenido por las montañas. Lo que esta persona no te ha dicho es lo que en realidad el Corán dice sobre las montañas, pero no te preocupes, yo te lo voy a decir. Lee conmigo Corán capítulo 78 versículos 6 y 7. Dicen así: «¿No hemos hecho de la tierra lecho y de las montañas estacas?». Curioso, las montañas son estacas, pero si son estacas, ¿qué es lo que sostienen? Pues parece ser que sostienen la tierra. De hecho, Corán capítulo 79 versículo 32 dice que Dios fijó las montañas sobre la tierra. Creo que no hace falta hacer una tesis para demostrar que las montañas no son objetos que se ponen sobre la Tierra, sino que vienen de la Tierra. De hecho, las placas tectónicas son las que dan explicación a la estructura de la superficie de la Tierra. Es curioso lo que nos dice la Biblia sobre este tema. Por ejemplo, Job, capítulo 28, versículo 9, dice lo siguiente: «Pone el hombre su mano en el pedernal, vuelca de raíz los montes». Y Jonás, capítulo 2, versículo 6, dice: «Descendí hasta las raíces de los montes, y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío». Como puedes ver, Job y Jonás describen a las montañas como cuerpos con raíces, lo cual, como los árboles, vienen de la tierra, por lo tanto no son objetos colocados sobre la superficie de la tierra.
Los musulmanes pueden decir que los textos que he mencionado en el Corán están adecuados para comunicarse con gente de un contexto particular que desconocía la complejidad científica del universo. Verás, eso lo compraría, pero entonces tenemos dos problemas. Primero, los promotores de la idea de que el Corán es una fuente de bases científicas deberían ser honestos y parar de engañar. Que se pongan de acuerdo, porque a conveniencia el texto A es una evidencia científica, pero si falla, entonces es lenguaje acomodado a gente inculta. Segundo problema, decir que el Corán es la palabra eterna de Dios, mientras contiene fallos científicos, nos deja con dos posibilidades muy malas. O bien la palabra eterna de Dios se sujeta al lenguaje de un contexto con todas sus limitaciones, lo cual nos deja con una palabra eterna no eterna, o bien el autor del Corán no sabe lo que dice. Verás, no digo que un libro sagrado tiene la obligación de hacer demostraciones científicas, aunque en este aspecto ya has visto que la Biblia acierta más que el Corán en lo que se refiere a las montañas. El problema que critico es vender la moto de que el Corán es verdad porque está en línea con la ciencia. La Biblia, en cambio, sí es un libro acomodado al contexto de cada uno de los autores humanos. Y cuando digo autores humanos, no quito la autoría del Espíritu Santo, sino que creo que el Espíritu usa la experiencia y perspectiva de cada autor para decir la verdad sobre quién es Dios y cuál es la situación de la humanidad. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que contiene sobre Dios es verdad, pero como libro no lo considero la palabra eterna de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Génesis se escribió en un momento concreto de la historia de la humanidad. Antes de ser escrito, no existía como libro. Lo que como cristiano sí creo es que Jesús sí es la palabra eterna de Dios, y en él puedo confiar, ya que como dice Pablo sobre Jesús en Colosenses capítulo 1, versículo 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El autor del Corán desconoce cómo subsiste el universo. Sin embargo, Jesús sostiene el universo. A la vista de esto, yo me quedo con Jesús. Y aquí termino mi vídeo. Suscríbete si no lo has hecho, así de esta forma puedes promover el canal a más gente y puede llegar a más musulmanes y a más cristianos y tendrá más impacto. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.